Imagina trabajar solo en un colegio vacío durante la madrugada, donde el silencio solo lo rompe tu propia respiración. Ahora imagina escuchar risas de niños resonando por los pasillos a las 3 de la mañana, cuando sabes que estás completamente solo en el edificio. Este es el relato de don Antonio, celador desde hace 15 años del Colegio Santa Teresa, una institución centenaria en el interior de Sao Paulo que guarda secretos perturbadores en sus pasillos vacíos. ¿Aceptarías un trabajo nocturno bien remunerado en un colegio antiguo? ¿Tendrías valor para investigar sonidos extraños provenientes de aulas vacías? La mayoría de la gente diría que sí, hasta vivir lo que don Antonio experimentó. El salario era 3 veces mayor, justamente porque nadie duraba más de 2 semanas en el puesto. Los empleados anteriores simplemente abandonaban el trabajo sin dar explicaciones, algunos dejando incluso sus pertenencias atrás. En la primera semana, don Antonio creyó que eran ratas o el viento, sonidos de pasos pequeños, como de niños descalzos corriendo por el suelo frío. Los ignoró, centrándose en su ronda de limpieza. Pero en la 10ª noche algo cambió. Mientras fregaba el pasillo del 2º piso, escuchó nítidamente un balón botando en el patio interior. Cuando bajó para verificar, el patio estaba vacío y oscuro. Al regresar al 2º piso, encontró huellas mojadas y pequeñas por el suelo que acababa de secar, como si varios niños hubieran corrido por allí con los pies empapados. ¿El problema? No había llovido, los grifos estaban cerrados y él estaba solo encerrado en el edificio. La situación empeoró en la 3ª semana. Don Antonio comenzó a escuchar voces infantiles cantando canciones de corro provenientes de la antigua sala de música, desactivada desde hacía años tras un incendio en los años 70. Juró que vio sombras pequeñas jugando al pilla-pilla por los pasillos, siempre desapareciendo cuando se acercaba con su linterna. Después de un mes trabajando en el Colegio Santa Teresa, don Antonio decidió confrontar a la directora sobre los fenómenos extraños. Doña Marisa, una mujer de unos 60 años que administraba el colegio desde hacía 2 décadas, suspiró pesadamente cuando él mencionó las risas y las huellas. Le llevó hasta su despacho y cerró la puerta con cuidado antes de hablar. ¿Vas a seguir trabajando aquí?, se preguntó directamente. Don Antonio, que necesitaba desesperadamente el empleo para mantener a la familia, asintió que sí. Fue entonces cuando ella le contó sobre el aula 204. El aula 204 estaba aislada al final del 2º piso, lejos de las demás aulas. Ningún profesor aceptaba dar clases allí. El colegio, oficialmente, la mantenía como almacén de materiales antiguos, pero en realidad simplemente nadie quería entrar. Doña Marisa explicó que en los años 90, una profesora llamada Elena tuvo un colapso nervioso dentro de aquella aula durante una clase. Comenzó a gritar que los niños le estaban tirando de la falda, arañando sus piernas, susurrando cosas horribles en sus oídos. El problema es que sus alumnos estaban todos sentados en sus pupitres, inmóviles, viendo aterrorizados el brote de la profesora. Elena fue internada y nunca volvió a dar clases. Desde entonces, otros profesores relataron experiencias similares. Don Antonio sintió un escalofrío, pero su curiosidad pudo más. Aquella misma noche, durante su ronda de las 2 de la madrugada, decidió verificar el aula 204. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, pero él tenía la llave maestra. Al abrirla, un olor fuerte a tiza y moho invadió sus fosas nasales. El aula estaba exactamente como la habían descrito. Pupitres viejos apilados, pizarras apoyadas en la pared, cajas de materiales escolares de los años 80 y 90. Nada anormal a primera vista. Entró con su linterna, iluminando cada rincón. Fue cuando se percató de algo extraño en la pizarra principal, apoyada en la pared. Había escrituras recientes en tiza blanca, como si alguien la hubiera usado recientemente. Pero el aula estaba cerrada con llave desde hacía meses. Las frases escritas eran perturbadoras. ¿Por qué nos habéis olvidado? Queremos jugar, no os vayáis. Don Antonio sintió el aire volverse pesado. Decidió borrar las escrituras y salir de allí rápidamente. Cogió el borrador viejo que estaba sobre un pupitre y comenzó a limpiar la pizarra. Mientras borraba, escuchó detrás de él el sonido inconfundible de un pupitre siendo arrastrado por el suelo. Se giró bruscamente, iluminando con la linterna. Nada, todos los pupitres seguían apilados en el mismo lugar. Su corazón se disparó. Volvió a borrar la pizarra, las manos temblando. Más sonido.
Esta vez, varios pupitres siendo arrastrados simultáneamente. Se giró de nuevo y se llevó el mayor susto de su vida. 3 pupitres ahora estaban colocados en fila en el centro del aula, como si organizados para una clase. Estaba absolutamente seguro de que estaban apilados segundos atrás. Don Antonio soltó el borrador y corrió hacia la puerta, pero se cerró violentamente frente a él. Tiró del pomo con desesperación, cerrada con llave. Desde dentro, entonces lo escuchó. Risitas bajitas viniendo de detrás de él. Se giró lentamente y su linterna comenzó a parpadear. En la oscuridad intermitente, juró ver pequeñas siluetas sentadas en los 3 pupitres, balanceando las piernecitas, como los niños suelen hacer cuando sus pies no alcanzan el suelo. La linterna se apagó completamente. En la oscuridad total, don Antonio escuchó una voz infantil susurrar muy cerca de su oído. ¿Vas a ser nuestro nuevo profesor? La luz volvió. Los pupitres estaban de nuevo apilados. La puerta se abrió sola. Don Antonio salió corriendo de aquella aula y no paró hasta llegar a la conserjería del colegio. Pasó el resto de la madrugada sentado en la garita, temblando, tomando café y negándose a volver al segundo piso. Cuando doña Marisa llegó por la mañana, encontró a don Antonio pálido, pero aún allí. No abandonó el trabajo como los demás. Solo hizo una exigencia: nunca más entraría en el aula 204, y la llave de aquella aula debería estar guardada en un lugar donde él no tuviera acceso. 3 meses pasaron desde el incidente en el aula 204. Don Antonio se había adaptado a una rutina específica. Evitaba el segundo piso siempre que era posible. Mantenía todas las luces encendidas durante su ronda y, principalmente, nunca más tocaba aquella llave maldita. La directora doña Marisa cumplió su promesa y guardó la llave del aula 204 en su caja fuerte personal. La paz, aunque tensa, parecía haber vuelto al colegio Santa Teresa. Pero don Antonio estaba a punto de descubrir que el aula 204 no era el único lugar perturbador de aquel colegio centenario. Todo comenzó cuando don Joaquín, el guardia nocturno que hacía la ronda externa del colegio, pidió la baja de forma abrupta. Simplemente apareció una mañana, entregó su uniforme y dijo que no volvería ni aunque le pagaran el doble. Doña Marisa intentó convencerle de que se quedara, pero don Joaquín solo negó con la cabeza y murmuró algo sobre no cobrar lo suficiente para lidiar con aquello. Cuando le presionaron, finalmente reveló. Todas las noches, sobre las 4 de la madrugada, escuchaba niños cantando en el patio abandonado del fondo. Canciones de corro antiguas, voces agudas e infantiles, resonando en el área vacía. Verificaba con su linterna, pero nunca encontraba a nadie. La última noche, juró haber visto pequeñas sombras formando un corro en el centro del patio. Don Antonio conocía bien aquel patio. Era un área externa en la parte trasera del colegio, cercada por muros altos y completamente aislada del resto del terreno. Había sido desactivada oficialmente en 1983, tras un accidente trágico. Durante un recreo lluvioso, un rayo alcanzó la vieja higuera que había en el centro del patio, matando instantáneamente a 6 niños que jugaban debajo del árbol buscando refugio de la lluvia. Desde entonces, el área fue clausurada. La higuera muerta aún estaba allí, un tronco negro y retorcido que se alzaba como un monumento macabro. Ningún director tuvo valor para quitar aquel árbol. Era como si perteneciera a aquel lugar de forma permanente. Durante años, don Antonio evitó aquella zona. No era su responsabilidad cuidar del patio abandonado, así que simplemente ignoraba su existencia. Pero la salida repentina de don Joaquín significaba que ahora tendría que hacer también la ronda externa. En su primera noche responsable del área completa del colegio, don Antonio decidió enfrentarse a sus miedos. Eran las 3:45 de la madrugada, cuando se acercó al portón oxidado que daba acceso al patio abandonado. El candado estaba cubierto de óxido y vegetación, pero aún funcionaba. Lo desbloqueó y empujó el portón, que gimió alto en los goznes oxidados. El patio estaba exactamente como imaginaba, abandonado, con hierba alta creciendo entre las piedras antiguas del suelo. El tronco muerto de la higuera dominando el centro como un guardián siniestro. La luz de su linterna apenas conseguía iluminar todo el espacio. Don Antonio caminó despacio, verificando los rincones, las paredes, buscando alguna señal de intrusos o animales que pudieran explicar los relatos de don Joaquín. Solo encontró silencio y abandono. Aliviado, decidió que todo aquello no pasaba de la imaginación del guardia anterior.
Quizás la soledad de la madrugada jugaba con la mente de las personas. Fue cuando su reloj marcó exactamente las 4 de la madrugada que todo cambió. Comenzó bajito, casi imperceptible. Una voz infantil, femenina, cantando. Al corro de la patata, comeremos ensalada. Don Antonio se quedó helado. La voz venía de algún lugar cercano a la higuera muerta. Apuntó su linterna hacia el tronco oscuro. Nada. Más voces se unieron a la primera. Ahora eran 5, 6 voces diferentes, todas infantiles, todas cantando la misma canción antigua. Lo que comen los señores, naranjitas y limones. Las voces crecían en volumen e intensidad. Don Antonio comenzó a retroceder lentamente hacia el portón, sin quitar los ojos de la higuera. Fue cuando se percató de algo que heló su sangre. En el suelo, alrededor del árbol muerto, donde antes solo había hierba crecida y piedras antiguas, ahora aparecían pequeñas huellas en la tierra húmeda. Huellas de pies descalzos de niños, formando un círculo perfecto alrededor del tronco. Huellas que definitivamente no estaban allí cuando entró. Las voces cantaban cada vez más alto, más agudas, casi gritando la canción. Achupé, sentadita me quedé. La linterna de don Antonio comenzó a parpadear. En la oscuridad intermitente lo vio. 6 pequeñas siluetas de la mano, danzando en círculo alrededor de la higuera muerta. No esperó para ver más. Corrió hacia el portón, tropezando con la hierba alta, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Detrás de él, las voces infantiles gritaban la última estrofa de la canción, seguido de risas. Risas de niños que no reían desde hacía más de 40 años. Don Antonio atravesó el portón y lo cerró con fuerza, colocando el candado con manos temblorosas. Las voces pararon abruptamente. El silencio volvió, pesado y opresor. Se quedó allí parado, respirando pesadamente, mirando el portón cerrado. Sabía que nunca más volvería a aquel patio. Algunos lugares, había aprendido, deberían permanecer abandonados, principalmente cuando sus antiguos moradores se negaban a partir. En la mañana siguiente al incidente en el patio, don Antonio llegó más temprano de lo habitual. Encontró a doña Marisa ya en su despacho, rodeada de cajas polvorientas y pilas de documentos antiguos esparcidos sobre su mesa. Levantó los ojos cuando él entró, y por primera vez en meses, don Antonio vio miedo genuino en el rostro de aquella mujer normalmente tan controlada. «Necesitamos hablar», dijo, indicando la silla frente a ella. «Pasé la noche entera en los archivos del sótano. Después de que don Joaquín se marchara, decidí que era hora de entender de verdad qué ocurre en este colegio». Doña Marisa explicó que siempre supo de las historias, de los relatos, de los empleados que abandonaban el trabajo. Pero como directora tenía la responsabilidad de mantener el colegio funcionando, de proteger a los alumnos durante el día y fingir que nada anormal ocurría durante la noche. Se había convencido de que eran solo supersticiones, historias exageradas, hasta que comenzó a escuchar las cosas ella misma. Hacía 3 semanas, trabajando hasta tarde en su despacho, escuchó pasos de niños corriendo por el pasillo. Cuando fue a verificar solo encontró silencio y oscuridad. Fue ese momento el que la hizo bajar al sótano donde se guardaban todos los registros históricos del Colegio Santa Teresa desde su fundación en 1912. Lo que descubrió lo cambió todo. Doña Marisa abrió una carpeta amarillenta y mostró a don Antonio una foto en blanco y negro de 1952. Era una clase de tercero posando para la foto oficial. 23 niños sonrientes, una profesora joven en el centro y al fondo la fachada antigua del colegio. «Mira la fecha», señaló. 15 de marzo de 1952. Don Antonio observó la foto sin entender la relevancia. Doña Marisa entonces sacó otro documento, un recorte de periódico amarillento y quebradizo. El titular hacía que su estómago se revolviera. Tragedia en el Colegio Santa Teresa. Incendio mata a 23 alumnos y profesora durante clase. El incendio había comenzado en la sala de música, en el 2º piso. Era invierno y alguien había dejado un calefactor muy cerca de las cortinas viejas. Las llamas se extendieron rápidamente, bloqueando la única salida de la sala. Todos murieron por asfixia antes de que llegaran los bomberos. 23 niños y la profesora Elena María dos Santos. Don Antonio sintió un escalofrío. ¿Elena? Como la profesora que tuvo el brote en el aula 204. Doña Marisa asintió lentamente. No es la misma Elena. Pero descubrí que la profesora de los años 90 se llamaba Elena por una tía a la que admiraba mucho. Una tía que murió joven.
Una tía que era profesora. Las conexiones eran imposibles de ignorar. Doña Marisa había pasado la noche cruzando información, fechas, nombres. El incendio de 1952 ocurrió exactamente donde hoy estaba el aula 204. Después de la tragedia, aquella parte del edificio fue completamente reformada, pero la numeración de las aulas permaneció igual. La sala de música, donde 23 niños murieron quemados, era la actual aula 204. Y hay más, continuó doña Marisa, su voz temblando levemente. Las fechas de las apariciones más intensas, los momentos en que los fenómenos son más fuertes, lo he verificado todo. Siempre ocurren en fechas específicas. Abrió un calendario viejo y marcó con rotulador rojo. 15 de marzo, fecha del incendio. 8 de octubre, fecha de la muerte de los 6 niños en el patio. Y había una tercera fecha marcada, 23 de noviembre. ¿Qué ocurrió en esa fecha?, se preguntó don Antonio. Doña Marisa sacó otro documento del archivo. Era un registro de denuncia policial de 1978. En la fecha del 23 de noviembre de aquel año, una alumna de 8 años llamada Carolina desapareció del colegio durante el recreo. Fue vista por última vez entrando en el aseo femenino del primer piso. Nunca más fue encontrada. Se hicieron búsquedas, la policía investigó, pero Carolina simplemente desapareció sin dejar rastro. El caso nunca fue resuelto. 32 muertos, susurró doña Marisa. 23 en el incendio, 6 en el accidente con el rayo y Carolina, que probablemente murió dentro de este colegio de alguna forma que nunca descubrimos. 32 niños que nunca salieron de aquí. Cerró las carpetas y miró directamente a don Antonio. Y he descubierto algo más, algo que explica por qué están tan activos ahora, después de tantos años. Mostró el último documento que había encontrado. Era una autorización del ayuntamiento, fechada hacía 2 meses, aprobando la demolición del Colegio Santa Teresa. El colegio sería cerrado al final del curso escolar y el terreno se vendería para construcción de un complejo residencial. Lo saben, dijo doña Marisa, su voz apenas pasando de un susurro. De alguna forma, saben que van a destruir el colegio, que van a borrar el último lugar donde existieron. Por eso las actividades han aumentado. Por eso están siendo más intensos, más desesperados. Don Antonio sintió un peso enorme en el pecho. Miró por la ventana hacia el patio principal del colegio, donde en pocas horas niños vivos estarían jugando, riendo, viviendo, sin saber que compartían aquel espacio con otros niños. Niños que se negaban a dejar el único hogar que conocían. Niños que tenían mucho miedo de ser olvidados. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó. Doña Marisa no tenía respuesta. Por primera vez en su larga carrera como educadora, estaba completamente perdida. Todo lo que sabía era que faltaban solo 3 meses para el cierre definitivo del colegio. 3 meses hasta que excavadoras y máquinas de demolición llegaran para destruir cada aula, cada pasillo, cada memoria. Y no tenía ni idea de qué ocurriría cuando llegara ese día. Las semanas siguientes al descubrimiento de doña Marisa fueron las más tensas que don Antonio había vivido en el Colegio Santa Teresa. La directora intentó cancelar la demolición, argumentó con el ayuntamiento, buscó preservación histórica del edificio, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Los papeles estaban firmados, el terreno ya tenía nuevo propietario. El final estaba marcado para la primera semana de diciembre. Mientras tanto, los fenómenos dentro del colegio se intensificaban cada noche. Ya no eran solo sonidos y sombras. Ahora había objetos siendo movidos, puertas abriéndose violentamente, y algo nuevo que dejó tanto a don Antonio como a doña Marisa profundamente perturbados, fotografías apareciendo en los lugares más improbables. La primera foto surgió dentro del cajón de la mesa de doña Marisa. Estaba segura de haber vaciado aquel cajón al buscar documentos antiguos, pero una mañana encontró allí una fotografía en blanco y negro, antigua y levemente descolorida. Mostraba una clase de alumnos en graduación, todos vestidos con ropa formal de la década de 1950, posando frente a la entrada principal del colegio. Contó los rostros. 23 niños. Su corazón se disparó. Dio la vuelta a la foto y encontró una inscripción en caligrafía antigua. Clase de 1952. Nunca nos olvidéis. Eran ellos, los niños que murieron en el incendio. Don Antonio encontró la segunda foto algunos días después, cuidadosamente colocada sobre el mostrador de la garita cuando llegó para su turno nocturno.
Esta vez mostraba 6 niños más pequeños, quizás con 8 o 9 años, jugando debajo de una gran higuera. La imagen estaba un poco borrosa, como si hubiera sido tomada en movimiento. Los niños sonreían a la cámara, sin saber que aquel árbol sería su tumba. En el reverso, escrito con letra infantil, «Queremos seguir jugando». Don Antonio guardó la foto con manos temblorosas, sin saber qué hacer con aquello. Las fotos comenzaron a aparecer por todas partes. Los profesores encontraban imágenes dentro de libros que no abrían desde hacía meses. Empleados de limpieza descubrían fotografías antiguas en aulas recién limpiadas. Todas mostraban niños, siempre en lugares del colegio, siempre con aquella sonrisa inocente que hacía que se encogiera el corazón. Doña Marisa intentó recoger todas las fotos que aparecían, guardándolas en una caja cerrada con llave en su despacho. Pero seguían surgiendo como si fueran infinitas. Como si aquellos niños estuvieran desesperadamente intentando demostrar que existieron, que fueron reales, que importaban. La situación alcanzó su punto crítico un martes 23 de noviembre, la fecha de la desaparición de Carolina. Don Antonio estaba haciendo su ronda cuando notó luz encendida en el aseo femenino del primer piso, aquel donde la niña fue vista por última vez en 1978. Sabía que había apagado todas las luces de aquel pasillo minutos atrás. Se acercó despacio y empujó la puerta del aseo. Todos los cubículos estaban abiertos, excepto el último. Debajo de aquella puerta cerrada vio una sombra, como si alguien estuviera allí dentro. ¿Hay alguien ahí?, llamó, su voz fallando. Silencio. Entonces lentamente algo fue deslizado por debajo de la puerta. Era una fotografía. Don Antonio la cogió con cuidado. Mostraba a una niña de pelo oscuro y sonrisa amplia, vistiendo uniforme escolar de los años 70. Estaba sola en la foto, saludando a la cámara en el patio del colegio. No necesitó dar la vuelta a la foto para saber quién era. Carolina, pero lo hizo igualmente. En el reverso, con letra infantil e irregular, «Estoy aquí. Siempre han estado aquí. Por favor, no nos dejéis solos». Cuando levantó los ojos de la foto, la puerta del último cubículo estaba abierta. Vacía. Completamente vacía. Don Antonio llevó la foto a doña Marisa a la mañana siguiente. Ella la sostuvo con manos temblorosas, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Están pidiendo ayuda», susurró. «No saben a dónde ir. Este es el único lugar que conocen». Abrió la caja donde guardaba todas las fotos que habían aparecido. Había decenas de ellas ahora, quizás más de 50. Rostros de niños de diferentes épocas, todas conectadas a aquel colegio de alguna forma. Todas atrapadas allí, todas aterrorizadas, con la idea de ser completamente borradas de la existencia. Faltaban solo 10 días para la demolición cuando apareció la última foto. Don Antonio la encontró clavada en la puerta principal del colegio cuando llegó para trabajar. Era diferente a las otras. Mostraba el colegio Santa Teresa, pero no como era ahora. Mostraba el colegio en ruinas, destruido, reducido a escombros. Y de pie sobre los restos, decenas de pequeñas siluetas. Niños, todos mirando directamente a la cámara. Todos con los rostros distorsionados en expresiones que ya no eran de tristeza o miedo. Eran de rabia. En el reverso, escrito con letras grandes e irregulares, como si hecho con urgencia o desesperación: «Si destruís nuestra casa, iremos con vosotros». Don Antonio mostró la foto a doña Marisa. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. Ya no había nada más que decir. La demolición ocurriría. Los niños lo sabían. Y ahora, por primera vez, no estaban solo asustados o tristes. Estaban furiosos. Doña Marisa miró por la ventana a los alumnos vivos jugando en el patio, inconscientes de todo aquello. «Dios nos ayude», susurró. «Cuando lleguen las máquinas, que Dios nos ayude a todos». Don Antonio nunca más volvió al colegio Santa Teresa. Pidió la baja 3 días antes de la demolición marcada. Doña Marisa permaneció hasta el último día, sintiendo que se lo debía a aquellos niños. El día en que llegaron las excavadoras, empleados relataron ver pequeñas sombras corriendo entre los pasillos vacíos, escuchar llantos infantiles viniendo de todas direcciones. Cuando cayó la primera pared, un griterío ensordecedor resonó por el terreno, tan alto que los operarios pararon las máquinas, aterrorizados. Pero no había nadie allí. Oficialmente, no había nadie.
La construcción del complejo residencial comenzó 6 meses después. Hasta hoy, ninguna familia consigue vivir allí por más de algunas semanas. Siempre hay niños llorando en las paredes, siempre hay risas en los pasillos, siempre hay pequeñas huellas apareciendo en los suelos limpios. Y fotografías. Siempre fotografías de niños que nadie reconoce, apareciendo dentro de pisos cerrados con llave. 32 niños que perdieron su hogar y que nunca jamás perdonarían. ¿Y vosotros? ¿Habéis vivido alguna experiencia paranormal en lugares abandonados? ¿Conocéis algún colegio, hospital o casa con historias similares? Dejad vuestro relato en los comentarios. Quién sabe si vuestra historia no será nuestro próximo vídeo. Si os ha gustado esta historia real de terror y queréis escuchar más relatos escalofriantes de lugares encantados, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna historia aterradora. Al fin y al cabo, nunca sabéis cuándo algo inexplicable puede llamar a vuestra puerta.